Pues este es el sonido que nos invita a recibir una lección de historia por parte de nuestro profesor, de Héctor Manrique. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Rosario. Encantado de estar de nuevo contigo. Igualmente. ¿Qué nuevo tema quieres tratar hoy? Bueno, voy a continuar con los Reyes de España, con los Borbones, ¿de acuerdo? Y como me quedé en la figura de Carlos III, pues hoy voy a dar la de su hijo Carlos IV y la del hijo de Fernando VII, que son considerados por muchos los dos peores reyes que ha habido en España. Vale. En el anterior programa, como digo, nos quedamos en Carlos III, que es el que había hecho tantas cosas, tantas obras públicas, sobre todo en Madrid, el que mandó hacer el himno de España, el que mandó confeccionar la bandera. También nos metió en varias guerras, en la Guerra de los 7 Años, en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y por cierto, hablando de la bandera, que tiene los colores actuales, después de un concurso que organizó la Corona debido a la confusión que originaba en el mar el pabellón que llevaban los barcos de la Armada, que era color blanco con el escudo de los reyes, que era como todos los países de ese momento tenían la misma bandera, blanca con el escudo del rey. Con lo que se producían incidentes entre los buques españoles que incluso hasta que no sabían quién era el que tenían delante. Es por ello que se organizó un concurso en el que se eligieron los colores rojo y amarillo, porque son los más visibles en el mar, porque no hay nada rojo y amarillo en el mar. El himno, en cambio, era la marcha granadera, una marcha que tenía un cuerpo del ejército, que se convirtió en marcha real e himno de todos los españoles. Primero en los actos reales y militares y luego pues en los actos oficiales que hay actualmente. Y empiezo ya con el siguiente rey, que fue el rey Carlos IV, que era hijo de Carlos III. ¿Y qué tal este rey? ¿Hizo algo importante? Pues te dije la semana pasada que por lo general no hemos tenido mucha suerte con los reyes de la dinastía Borbón. Y los dos ejemplos que vienen a continuación así lo dicen. Tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII, como el hermano de Carlos María Isidro, y la que sería hija de Fernando VII, Isabel II, eran unos reyes desastrosos, una tropa horrible. Y de esta semana hablaré pues de estos dos, de Carlos IV y de Fernando VII. La que viene empezaré con Isabel II. Bueno, pues tú nos dirás, no tiene muy buena pinta. No, han sido las peores épocas que ha vivido España, con guerras, invasiones, guerras civiles, enfrentamientos entre ideas políticas, todo un follón enorme, gigantesco. Pues profesor, vamos a empezar por Carlos IV. ¿Cómo fue este rey? Mal. Carlos IV se le llamaba el cazador y no lo hizo nada bien. Solo le gustaba cazar, como buen Borbón, por cierto, y por eso su nombre así lo indica, el cazador. Y del país se encargaron pues sus ministros, que eso no está mal, pues si hay gente más capaz, pues se encargan ellos. Pero el problema es que colocó a un valido, a un primer ministro, que se decía que era amante de la reina, aunque no está muy claro, bueno, algunos dicen que sí, otros que no. Este señor era Manuel Godoy, que era un guaperas que no tenía más mérito que ser guapo y ser de la Guardia Real, y le cayó en gracia pues a los reyes, tanto a Carlos como a su mujer. Ese era el nivel de la Casa Real en España en ese momento. Para rematar el asunto y que todo iba mal, a los 6 meses de empezar el reinado, en Francia estalló la Revolución Francesa, como dije la semana pasada, y los acontecimientos que desencadenó fueron terribles para España. Por ejemplo, tras el estallido de la Revolución y ante el asesinato de Luis XVI, efectivamente, en 1793, España y otras potencias europeas absolutistas atacaron Francia. Y al principio fue bien para España y para todos. Empezó invadiendo al norte de los Pirineos, en la parte de Cataluña, todo el sur de Francia, pero cuando Francia se decretó la movilización general, se reunieron 700.000 soldados franceses, ahí las cosas ya cambiaron. Y fueron los franceses los que invadieron el norte de España. Ocuparon San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Pamplona, hasta Miranda de Ebro. Y Gerona también, por el otro lado. A Godoy no le quedó más remedio que firmar la paz con los revolucionarios y declararse aliado de la nueva República Francesa. Casi nada. Y los ingleses nos las dieron todos en el mismo lado. Ahora habíamos cambiado de bando, ya no estábamos con los ingleses, sino con los franceses. Y ese fue el momento en el que estalló San Vicente, la batalla de San Vicente, Trafalgar, la famosa batalla de Trafalgar, en la que España perdió todos los barcos, y todo el comercio, todo el contacto con América, y ese fue uno de los motivos por los que empezó a independizarse América de España poco a poco. Y entonces el reinado de Carlos IV fue bastante desastroso, como Pues avecinábamos, ¿no? Faltaba lo peor,
Faltaba el hijo del rey, que concretamente era el futuro Fernando VII. Este tipo le hizo la jugarreta a su padre y le montó un golpe de estado en 1807 para quitarle del poder a su padre y echar al pilón pues al Godoy. A Godoy no lo tragaba y lo quería quitar de encima. Fue el llamado motín de Aranjuez, el 19 de marzo de 1808 más o menos, en 1808, por el que se consiguió apartar a Godoy del poder y que Carlos IV abdicara en su hijo. Ya sería rey Fernando VII. Entonces ahora ya tenemos en el trono a Fernando VII. Sí, el que podemos decir que ha sido sin duda el peor rey. Este sí que ha sido el peor rey de España. Consiguió el trono echando a su padre, pero atentos a lo que va a pasar. En Francia había subido al poder un tipo que le daba 100 vueltas a todos juntos en España. Era Napoleón, que ya era emperador de Francia desde 1804, al que se le ocurrió la jugada maestra de apoderarse de España sin enfrentarse a los españoles, y casi le sale bien. Previamente, hacía un año, había hecho firmar a Godoy el Tratado de Fontainebleau, que se llama, en 1807, para permitir el paso del ejército francés que iba a ocupar Portugal, que a su vez era aliada de Inglaterra, enemiga de Francia. Y al final, pues ocupó toda España también. Y luego, tras el motín de Aranjuez, que he nombrado antes, el que consideró a Fernando VII como nuevo rey, mandó llamar a Fernando VII y a su padre Carlos IV a la ciudad de Bayona, al sur de Francia. Y en vez de huir a América, pues oye, que nos van a apresar. En vez de huir, como hizo el rey de Portugal, Pedro VI, por ejemplo, que se fue a Brasil, estos dos idiotas fueron como corderitos a ver a Napoleón a Francia. Y claro, ¿qué pasó? Pues pasó una de las mayores humillaciones a las que se ha visto obligada a los reyes de España. ¿En qué consistió esa humillación? Pues Napoleón obligó a Fernando VII a que le devolviera el trono a su padre. Incluso la propia reina le pidió a Napoleón que fusilara a su hijo Fernando por lo que le había hecho a su protegido, a Godoy, en el motín de Aranjuez. Inmediatamente Napoleón obligó a Carlos IV a que abdicara en su propia persona, en Napoleón, y también lo hizo, a cambio de asilo para él, para su mujer y para Godoy, en una pensión con pensiones de 30 millones de reales, en fin, una barbaridad. Fernando se quedó también en Francia, en el castillo de Valencey, con una pensión también de 4 millones de reales, estaban muy bien montados. Durante un mes Napoleón fue rey de España de manera totalmente legal. Le habían dado legalmente el reinado. Y al mes siguiente abdicó en la figura de su hermano, José I, el conocido Pepe Botella. Estas fueron las llamadas abdicaciones de Bayona, en mayo de 1808. La jugada le salió casi perfecta a Napoleón, que consiguió un reino como España sin tener que hacer nada, solo amenazando a dos pasmarotes como Carlos IV y Fernando VII, que no se aguantaban entre ellos además. Y la figura de este último es de una indignidad que asusta. Durante su estancia en Francia se vendió a los españoles que Fernando VII era el auténtico rey y que estaba retenido contra su voluntad en Francia. Nadie sabía lo que había pasado en Bayona, y la gente de Madrid y luego de media España, y luego de España entera, se levantó en armas contra el invasor francés, y así comenzó la guerra de independencia. Bueno, la verdad es que yo recordaba este tema un poquito más, no sé cómo decirte, no sabía que era tan interesante esta parte de la historia, Héctor. Sí, es que es alucinante lo que pasó allí, fue alucinante. Bueno, y ya verás. ¿Y por qué dices eso de la indignidad de Fernando VII? Pues mira, fue indigno porque mientras toda España estaba en guerra contra Napoleón y contra Francia, en una guerra que fue atroz, fue terrible para España, este tipo, Fernando VII, vivió a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, en Francia, y encima animaba a Napoleón a acabar de manera drástica contra los rebeldes españoles. Era de una sumisión y de un entreguismo que daba vergüenza ajena incluso al mismo Napoleón, que apuntó en sus memorias diciendo que Fernando VII era horrible, estaba todo el rato entregándose y alabándolo. El colega incluso quiso ser adoptado por el propio Napoleón y denunció a un noble irlandés, un varón irlandés, que se propuso en ayudarlo para liberarlo del cautiverio, y dijo que no, que él estaba muy bien, y lo denunció, vamos, era vergonzoso. Y bueno, ¿y aquí en España nadie sabía nada de lo que estaba haciendo Fernando en Francia a favor de Napoleón? Nadie, nunca se supo, nadie siempre se dio la imagen de que Fernando VII estaba en contra de la invasión, retenido contra su voluntad, le llamaban el deseado, porque
se pensaba que cuando llegase Fernando VII todo cambiaría y todo iría mejor. Cuando acabó la guerra y visto el ridículo espantoso que había hecho en Francia, Fernando VII volvió a España y volvió con aires de libertador y de rey que apoyaba la Constitución recientemente redactada, la de 1812. Llegó a España en 1814. Al grito de "vivan las cadenas", gritaba la gente al paso de la carroza real al llegar a Madrid. Pero el tipo, en cuanto asentó su real trasero en el trono de Madrid, lo primero que hizo fue derogar la Constitución y reinstaurar el régimen absolutista. Se ocupó de perseguir a todos los liberales que habían luchado contra los franceses y que ahora querían un régimen democrático. Fue el periodo conocido como el sexenio absolutista. Hubo intentos de acabar con este régimen, pero siempre con pronunciamientos militares que fueron sofocados. Menos el del 1 de enero de 1820, en las Cabezas de San Juan, aquí al lado, en el que el general Riego, al frente del ejército que iba a sofocar los intentos de independencia de la zona de Argentina, se levantó contra el rey contra el absolutismo del rey y a favor de la Constitución de 1812. ¿Y Riego triunfó en este pronunciamiento que hizo el rey? El rey, que era cobarde, muy cobarde por naturaleza, viendo que la intentona triunfaba por más sitios, Península, por La Coruña, por Galicia, en fin, pues se posicionó al lado de los liberales y volvió a jurar la Constitución. Ni quería, ni creía en ella, ni le daba igual, pero el tío tiró para adelante y dijo: venga, vale, lo que queráis, con tal de estar en el trono, yo firmo donde haga falta. Hacía lo que fuese por agarrarse a los privilegios del poder, y así empezó un breve periodo de tiempo conocido como el Trienio Liberal, de 1820 al 23, en el que el liberalismo pues subió al poder, se propiciaron reformas políticas, como hubo libertad de opinión, libertad de prensa, se suprimió la Inquisición, pero el rey era malo, y parecía no quería aceptar esa situación, por lo que se dedicó a conspirar contra el gobierno, apoyado por las potencias europeas absolutistas, con Austria, Prusia, Rusia, incluso Francia, que se había vuelto absolutista después de Napoleón, y en 1823 se dio luz verde a Francia para que invadiera de nuevo a España con sus 100.000 hijos de San Luis, los famosos 100.000 hijos de San Luis, pero esta vez sin oposición ninguna. De este modo volvió el absolutismo a España en la llamada década ominosa, en la que se reprimió durísimamente a los liberales. Este fue el momento, por ejemplo, de Mariana Pineda, o del héroe de la independencia, el empecinado, que fue fusilado por ser liberal. Bueno, entonces todo mal. Todo mal. Hay un capítulo en la serie El Ministerio del Tiempo, en Radio Televisión Española, que habla de los últimos días de Fernando VII. Este rey, tan mediocre y malo, en general, se casó 4 veces y solo tuvo 2 niñas, Isabel y María Luisa. En el capítulo este del Ministerio del Tiempo se pone al rey de vuelta y media, y hay un momento en el que los protagonistas de la serie le obligan a firmar el testamento en favor de su hija Isabel para que sea heredera al trono. Es ficción, pero más o menos pasó eso. Ya dije que en España no podían reinar las mujeres por una ley francesa del siglo V, que trajeron los Borbones cuando vinieron a España. Era la ley sálica, se llama, y que impedía gobernar a las mujeres, no podían ser reinas. Y Fernando VII la derogó para que su hija pudiera reinar. Fue lo único bueno que hizo este rey en toda su vida, pero también conllevó que su hermano Carlos María no aceptara este cambio en la ley y dijera que el verdadero rey, el verdadero heredero al trono era él, porque era hombre. No nos habíamos recuperado de la guerra de independencia y ya teníamos otra en las puertas, que iba a ser la primera guerra carlista de Carlos María. Y continuó y acabó la semana que viene, que ya acabaré con estas 2, y es que simplemente me quería extender un poco más en la figura de Fernando VII y darle unos pocos palos, porque es divertido siempre darle unos pocos palos al rey, en este caso pues a Fernando VII. Bueno, pues interesante este capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Héctor Manrique, profesor de Historia, por regalarnos un capítulo más en No me vengas con historia. La semana que viene seguimos. Muchas gracias. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta Adiós. luego.